¿Te quedarás si me desvisto? La mujer china preguntó después de que el ranchero solitario la salvó de ahogarse. La soledad de las tierras altas de Wyoming fue una bomba que Ronan Croft aplicó a heridas que no podía nombrar. Era 1874 y hacía casi una década que la guerra había terminado, pero su fantasma aún caminaba con él en el aire frío y enrarecido. Su cabaña, una estructura achaparrada de troncos de pino rellenos de barro y musgo, se encontraba a un tiro de piedra del río Eólico, con la parte trasera presionada contra un grupo de pinos inflexibles. Él mismo lo había construido para que fuera una fortaleza contra la memoria, contra el mundo de los hombres que le habían fallado. Era un hombre alto, delgado gracias al trabajo duro y a una vida sencilla. Su rostro, curtido por el sol y el viento, era un mapa de dificultades pasadas, con líneas grabadas alrededor del color de un cielo tormentoso. Sus manos estaban callosas y eran capaces, tan cómodas con un hacha como lo habían estado antaño con un rifle. Era un exsargento del ejército de la Unión, un hombre que había visto los campos de Gettysburg convertidos en barro rojo. Ahora era un ranchero solitario con una pequeña propiedad excavada en el desierto. Se guardó para sí un trato que le convenía tanto a él como a la gente del cercano pueblo de Lander. Lander era un asentamiento floreciente que él evitaba. La gente de allí lo miró y vio a un hombre que había luchado por el norte, una presencia yanqui en un territorio donde las simpatías a menudo habían estado divididas. Vieron a un hombre que no hablaba de su pasado, que no bebía en sus bares ni rezaba en sus iglesias, y desconfiaron de su silencio. Por su parte, Ronan vio en sus rostros la misma certeza ciega que había enviado a los muchachos, entre ellos a su propio hermano, a la picadora de carne de la guerra. El resentimiento silencioso de los lugareños era un dolor sordo, pero el trueno del cañón que aún resonaba en sus momentos más tranquilos era un dolor agudo e incurable. Aquella primavera había sido amarga. Una nevada tardía en mayo había cubierto los picos más altos, y ahora, bajo el sol implacable de principios de junio, estaba amainando. El derretimiento se produjo de manera rápida y furiosa. El río del viento, habitualmente una cinta azul clara y de rápido movimiento, se había transformado en una bestia marrón agitada. Masticaba sus orillas y su rugido era una presencia constante y amenazante. Estaba revisando las herraduras de su caballo cerca del corral, el rítmico roce del caballo, un consuelo familiar, cuando lo oyó. Un sonido que no pertenecía. Ni el grito de un halcón ni el chillido de un catamonda. Era humano. Un grito delgado y desesperado, tragado casi inmediatamente por el gruñido del río. Ronan se quedó paralizado y ladeó la cabeza. Creyó que lo había imaginado. Otro fantasma de un pasado lleno de llantos. Luego volvió a oírse, más débil pero inconfundible. Una voz de mujer aguda por el terror. Su cuerpo se movió antes de que su mente lo consentiera plenamente. Dejó caer el archivo y corrió hacia la orilla del río. Examinó el torrente, sus ojos fijos en el caos de ramas rotas. Y entonces la vio, un destello de tela oscura y piel pálida, enredada en las ramas de un cartón caído que estaba siendo golpeado por el agua. Ella quedó atrapada, un ancla frágil en un mundo de movimiento violento. Él no lo dudó. No había tiempo para pensar, solo el instinto frío y duro de un hombre que había rescatado a sus camaradas de los campos de fuego. Se quitó las pesadas botas, se quitó el cinturón de la pistola y se sumergió en el agua helada. El shock del frío fue un golpe físico. La corriente era un ser vivo que se agarraba a sus piernas. Él luchó contra ello, agitando los brazos y con la mirada fija en la mujer. Era un buen nadador, pero esto fue una pelea. A medida que se acercaba, podía verla más claramente. Su cabeza estaba apenas por encima de la superficie. Su rostro era un óvalo pálido contra su cabello oscuro y pegado al cuerpo. Un brazo estaba enganchado desesperadamente alrededor de una rama gruesa. Ella también parecía estar atrapada en algo debajo del agua, con los ojos cerrados y el rostro flácido por una situación casi inconsciente. Llegó al cartonero jadeando. «Espera», gritó.
Se agarró a una extremidad robusta y se sujetó. Tuvo que trabajar rápido, tratando de alcanzarla, cerrando sus dedos alrededor de su delgado y frío brazo. Su túnica oscura estaba rasgada a la altura del hombro. Una pequeña bolsa de seda bordada todavía estaba atada a su muñeca por la correa, un apego extraño y desesperado ante la muerte. Vio que su pierna estaba encajada entre dos ramas debajo de la línea de flotación. Respiró profundamente, se sumergió y trabajó a ciegas con las manos. Sus pulmones ardían. Finalmente, con un gran tirón, la liberó. Él resurgió, arrastrando su cuerpo inerte con él, y comenzó la brutal lucha de regreso a la orilla. La arrastró y cargó a la fuerza fuera del agua y se desplomó en la orilla fangosa, con el pecho agitado. La giró hasta quedar de lado y presionó sus dedos contra su cuello. Sintió un pulso débil y fino, pero entonces ella tosió, un sonido desgarrador, y un chorro de agua del río brotó de su boca. Sus párpados se abrieron, revelando unos ojos oscuros y expresivos, nublados por la confusión y el dolor. Se quedaron mirándolo fijamente con un miedo primario. «Tranquilo», dijo con voz ronca. «Estás a salvo». Ella luchó por sentarse. Su cuerpo temblaba violentamente. Ella apretó la tela rasgada contra su pecho. «¿Dónde? ¿Dónde estoy?» Mientras susurraba, sus dientes castañeteaban. «Mi tierra. Cerca del río del viento». Se puso de pie y sintió un escalofrío que le llegaba hasta los huesos. «Necesitas calentarte. Mi cabaña está cerca». Él extendió una mano para ayudarla. Ella se apartó de un salto y se arrastró hacia atrás en el barro. «No», dijo ella con voz temblorosa pero firme. «No me lleves a la ciudad, por favor». Su súplica fue tan cruda, tan llena de un temor que parecía eclipsar incluso su casi ahogamiento, que lo detuvo en seco. «No te llevaré a la ciudad», dijo bruscamente. «Pero aquí morirás de frío. La cabaña es tu única opción». Lo observó por un largo momento, su mirada buscando su rostro, sopesando un peligro contra otro. Finalmente, con un gesto apenas perceptible, cedió. Ella intentó ponerse de pie, pero sus piernas cedieron. Sin decir palabra, Ronan la tomó en sus brazos. Ella era más ligera de lo que esperaba, una fragilidad como un hueso de pájaro que parecía extraña. Ella se puso rígida ante su toque, pero no luchó contra él. Mientras la llevaba hacia la columna de humo que se elevaba desde su chimenea, podía sentir los temblores que sacudían su cuerpo y el peso muerto y pesado de la bolsa del agua que aún colgaba de su muñeca. Él empujó la puerta de la cabina y la llevó adentro. El pequeño espacio de una sola habitación era sobrio y ordenado. Una chimenea de piedra, una cuna estrecha, una mesa de madera tosca y estantes con latas de comida. Era el olor del lugar con humo, café y soledad lo que parecía inquietarla más. Ella era una intrusión y ambos lo sabían. La depositó con cuidado en la silla más cercana al hogar. «Quítate esa ropa mojada», ordenó, ya de espaldas mientras añadía leña al fuego. Él no la miró, concediéndole la poca privacidad que permitía la pequeña habitación. El silencio era denso, roto solo por el crepitar de las llamas y el castañeteo de sus dientes. Sirvió 2 tazas de café, las roció con whisky y dejó una en el suelo junto a su silla antes de retirarse al otro lado de la habitación. Finalmente se permitió mirar. Ella estaba acurrucada bajo su manta de repuesto, con su túnica y sus pantalones mojados sobre la otra silla. Su cabello oscuro era un revoltijo enredado y un moretón oscuro ya se estaba teñiendo de púrpura en su mejilla. «Mi nombre es Ronan Croft», dijo, rompiendo el silencio. Ella levantó la vista y sus ojos oscuros se encontraron con los de él. «Vaya», susurró ella. Se quedaron sentados así durante mucho tiempo. Él observó el modo en que ella se estremeció cuando un tronco cayó al fuego. Ella era una mujer llena de secretos. «Deberías comer», dijo, con la voz más suave de lo que pretendía. Ella negó con la cabeza. Al anochecer, una tensión incómoda cayó entre ellos. Solo había una cuna. «Tú coge la cama»,
dijo. Su tono, no dejando lugar a discusión. Dormiré junto al fuego. Él extendió su saco de dormir sobre el suelo de tablones ásperos, dándole la espalda. Él estaba muy consciente de cada uno de sus movimientos. Se quedó mirando las brasas moribundas, deseando que llegara el sueño, pero su mente estaba viva, agitada por su presencia. La oyó moverse detrás de él, el suave roce de sus pies descalzos sobre el suelo. Señor Croft. Su voz era un susurro tembloroso. Él no se movió. ¿Qué es? Hubo una larga pausa. Cuando volvió a hablar, su voz había perdido todas sus defensas anteriores, dejando solo una vulnerabilidad cruda y desesperada. ¿Quieres mirarme? La pregunta lo golpeó como una bala perdida. Él permaneció congelado, de espaldas a ella. Ella tomó su silencio por lo que no era. ¿Te quedarás si me desvisto? Ella susurró. En esas palabras, escuchó el eco de un centenar de transacciones que solo podía imaginar. Escuchó la vergüenza, la resignación, el terrible vacío de una mujer que no tenía nada más que vender excepto a sí misma. Una mujer que aprendió que la ayuda de un hombre siempre tenía un precio. Una vergüenza caliente y desconocida lo invadió, mezclada con una oleada de ira hacia ella, hacia los hombres que la habían llevado a esto, hacia un mundo que podía quebrar a una persona hasta tal punto. Lentamente, y deliberadamente, giró su cuerpo completamente lejos de ella, presentándole nada más que su espalda rígida. Miró fijamente las brasas brillantes, con la mandíbula apretada. «Duerme un poco, mi amor», dijo con voz baja y áspera. «Nadie te va a molestar aquí». No la oyó moverse durante un buen rato. Cuando por fin lo hizo, fue el suave crujido de las cuerdas del catre bajo su peso, seguido de un sollozo suave y ahogado que intentó, sin éxito, ahogar en la oscuridad. Ronan Croft yacía en el duro suelo, escuchando el sonido de su llanto y el rugido incesante del río, sintiendo la primera grieta extenderse por los muros helados que había construido alrededor de su corazón. La cruda confesión de la noche pendía entre ellos mucho después de que el fuego se apagara. Al amanecer, él ya estaba levantado, con la cafetera hirviendo a fuego lento. Mi amor no se levantó hasta que el sol estuvo completamente en el cielo. Se movía con una gracia rígida y dolorida. La vergüenza de la noche anterior era una capa que llevaba. «El río sigue demasiado alto», dijo Ronan, mirando por la puerta abierta. Era un hecho tan inmutable como los picos de granito que se cernían sobre ellos. Los días que siguieron cayeron, en un ritmo extraño y tácito. El río crecido los atrapó en un mundo no mayor que la pequeña parcela de Ronan. Mai no era una mujer que soportara la ociosidad. La encontró en su pequeño huerto, arrancando la maleza con esmero. «No tienes que hacer eso», dijo. Ella levantó la vista, protegiéndose los ojos. «Me gano el sustento». Ronan no discutió. Entendía la dignidad del trabajo. Sin embargo, su presencia era un zumbido constante bajo la superficie de sus pensamientos. Se encontraba observándola desde la distancia. Una tarde, mientras ella extendía la mano para colgar una camisa suya remendada en un tendedero, la túnica oscura que llevaba se movió contra la piel de su espalda. Vio tenues líneas plateadas, cicatrices antiguas. Apartó la mirada rápidamente, con una ira fría enroscándose en sus entrañas. No eran las cicatrices de un accidente. Ella, a su vez, parecía estudiarlo con miradas furtivas, aprendiendo los contornos de su silencio. Eran dos animales solitarios que se rodeaban en una jaula forjada por las aguas de la inundación. Cansado y herido, el mundo exterior irrumpió al cuarto día en la forma de Ben, un joven de un rancho vecino. Ronan lo vio venir y sintió una opresión familiar en el estómago. Mi madre también lo vio, y un destello de pánico cruzó su rostro. «Walker pensó que comprobaría si el río te llevó a Nebraska», gritó Ben, desmontando de su caballo. Abrió los ojos de par en par al verme de pie, vacilante, en la puerta de la cabaña. Se quitó el sombrero. «Ben», dijo Ronan, con un tono que desalentaba la conversación. «¿Qué necesitas?»
La mirada de Ben se movió entre ellos, su curiosidad palpable. El pueblo es un bullicio. Ella se estremeció como si la hubieran golpeado y se fundió con las sombras de la cabaña. Ronan entrecerró los ojos. ¿Qué hay de ella? Esa mujer china, dijo Ben, con la voz como un susurro conspirador. La que estaba con Jacob Reed, el buscador de oro que murió el mes pasado. Su compañero, un tipo llamado Gabel, está en la ciudad armando un escándalo. Dice que Reed tenía un alijo de polvo de oro y que ella se fugó con él la noche en que murió. Gabel dice un montón de cosas feas, provocando a los chicos a los que Reed les debía dinero. El sheriff también escucha. El rostro de Ronan era de piedra. Que la gente se meta en sus asuntos. Bueno, ya sabes cómo es, dijo Ben encogiéndose de hombros. En fin, el sheriff puso una nota en la reclamación de Reed. Un paso atrás. Bueno, mejor me voy. Se marchó, dejando un silencio denso y envenenado. Ronan se dio la vuelta y volvió a entrar. May estaba de pie junto a la chimenea fría, con el rostro pálido y demacrado. Tenía razón, dijo con una voz monótona y apagada. Lo que dijo el hombre, dijo. Ronan se apoyó en el marco de la puerta, esperando. Jacob murió. Ella confesó lo del suelo. Y Gabel, no es un buen hombre. Llegó al cobertizo la mañana después del entierro de Jacob. Dijo, tenía hasta el anochecer para irme o me quitaría lo que le debía. Ella finalmente lo miró con ojos brillantes. No había polvo de oro. No como él cree, solo un poco que había guardado. Él lo sabía. Mi caballo entró en pánico en el río cuando intenté cruzar. Me tiró. Así que eso fue todo. Un fugitivo acusado de robo sin derechos que un hombre como Gabel o la ley estaban obligados a respetar. Sintió una leve punzada de compasión, una emoción que había intentado apaciguar hacía mucho tiempo. La confesión parecía flotar entre ellos, un puente de ruina compartida, y Ronan se encontró cruzando. Promesas, dijo con voz grave y retumbante. Son solo palabras fáciles de romper. Caminó hacia la ventana, mirando las implacables montañas. Tenía 19 años cuando fui a la guerra. Dejé a un hermano menor en casa. Samuel, le prometí que volvería en un año. Le dije que se quedara, que cuidara de nuestra gente. Hizo una pausa, los recuerdos le ahogaban la garganta. La guerra duró años. Cuando finalmente terminó, regresé. Samuel no me había escuchado. Se alistó un año después que yo. Murió por disensión en un campamento en Virginia sin haber visto jamás una batalla real. Se apartó de la ventana, sus ojos tormentosos se encontraron con los míos. Regresé de entre los muertos para encontrar a mi hermano en la tierra y mi futuro en la casa de otro hombre. Nunca volví a creer en otra promesa. El silencio que siguió fue diferente. Estaba lleno del peso de dos pasados rotos. Por primera vez, mi padre lo miró no como un salvador ni una amenaza, sino como un hombre que entendía el lenguaje del dolor. Esa noche, un viento gélido bajó de las cumbres. Parecía que los ratones se habían resfriado, y al anochecer, temblaba incontrolablemente, con la piel caliente al tacto. La fiebre subió. Se inquietó, dando vueltas en el estrecho catre, murmurando en un idioma fluido y tonal que él no entendía. Pasó la noche a su lado, lavándole la frente, con agua fresca del río. En las profundas horas previas al amanecer, ella se quedó quieta. Sus ojos se abrieron, lúcidos por un instante. Miró la mano callosa de él en su frente y luego lo miró a la cara. Su propia mano, pequeña y caliente, se levantó y aferró la de él. Una leve y triste sonrisa se dibujó en sus labios. «Eres el único», murmuró, con la voz cargada de fiebre. «El único que me ha tocado sin desear nada». Las palabras pronunciadas desde las profundidades de su mente lo golpearon con la fuerza de un golpe físico. Volvió a ver las tenues cicatrices plateadas en su espalda. Oyó el eco de su ofrecimiento susurrado aquella primera noche. En su mundo, comprendió con una claridad repugnante,
Un acto de simple decencia era una profunda anomalía. Ella volvió a caer en un sueño intranquilo, pero sus palabras permanecieron, ardiendo tras sus ojos, cambiándolo todo. La fiebre se disipó con el amanecer. El rugido del río se había reducido a un murmullo sordo. La inundación finalmente retrocedía. Pronto podría irse. El pensamiento, que debería haber, había sido un alivio, le dejó un extraño y profundo dolor en el pecho. Un suave sonido a sus espaldas lo hizo girarse. Era yo, de pie a pocos metros de distancia, con su vieja y descolorida camisa militar. Esta se tragaba su pequeña figura, cayendo hasta la mitad del muslo. A la suave luz de la mañana, con la agreste belleza del paisaje a sus espaldas, parecía un duende del bosque, una criatura desvinculada del duro mundo que tanto la había herido. «El río está bajando», dijo. Ella asintió. «Lo sé», dio un pequeño paso hacia ella. «Ronan», preguntó, usando su nombre de pila por primera vez. Su voz era tranquila, casi arrastrada por el murmullo del río. «¿Puedo quedarme un poco más?». La pregunta flotaba entre ellos. No se trataba del río. Se trataba de él. La parte de él que había cultivado la soledad durante una década gritaba que no. Pero el hombre que había pasado una noche atendiendo su fiebre, el hombre que la había oído susurrar sobre un mundo donde cada roce tenía un precio, no pudo articular la palabra. Asintió brevemente y bruscamente. «La travesía será peligrosa». «Por unos días más», dijo con voz ronca. Era una excusa y ambos lo sabían. «Puedes trabajar para ganarte la vida. No aceptaré caridad en mi casa». Una leve sonrisa trémula rozó los labios de Mai. «Gracias, Ronan». Y así comenzó una nueva temporada. El río retrocedió, pero Mi se quedó. Ella se adaptó al ritmo de su vida, llenando espacios que él no se había dado cuenta de que estaban vacíos. Su compañía era una cuestión de espacios tranquilos y tareas compartidas. Las palabras eran escasas, pero un lenguaje crecía entre ellos en miradas compartidas, en pequeñas amabilidades tácitas. Por primera vez desde la guerra, Ronan sintió que las aristas de su soledad comenzaban a suavizarse. Pero con este consuelo llegó la atención, un fino y alto cable que se extendía entre ellos. Cada roce accidental era una chispa que encendía un fuego profundo en sus entrañas, un calor que ardía lentamente y lo avergonzaba a la vez. Era un hombre que hacía tiempo que no estaba acostumbrado a la presencia de una mujer, y su cuerpo reaccionaba con un simple hambre animal que su mente condenaba. Ella era una invitada, una superviviente a la que había jurado protegerla. No era para él quererla. Una tarde lluviosa, entró y la encontró sentada en el suelo junto al pequeño arcón de madera a los pies de su cuna. En su regazo había un fajo de cartas atadas con un cordel deshilachado, sus cartas de la guerra. «Lo siento», dijo ella, levantando la vista. «No debí haberlo hecho». Él no se enojó. «No importa». Ella tomó una de sus cartas. «¿Podrías leerme una?», preguntó. La petición fue tan íntima, tan inesperada, que lo desarmó. Tomó la carta, con dedos torpes, y se sentó en la silla frente a ella. Su voz era como si empezara a leer palabras escritas por un chico de 20 años. Leyó sobre el barro, el frío, el anhelo de una cama caliente. Entonces su voz se quebró. «Me preocupa Samuel». Su última carta sonó demasiado atrevida. «No hay gloria aquí, madre. Solo ruido y miedo. Dile que se quede». Se detuvo, incapaz de continuar. Mi madre no habló. Simplemente extendió la mano y la puso sobre su brazo. Otra capa del muro que rodeaba su corazón se derrumbó. Una semana después, la vio cabalgar a caballo por la llanura junto al río. Parecía más joven, más libre de lo que la había visto jamás. Una hora después, una repentina y aterrorizada Winnie resonó río abajo. Ronan dejó caer el hacha y echó a correr. Los encontró en un barranco poco profundo donde el borde había cedido. Mai se estaba incorporando, con la cara blanca de la sorpresa. «Vaya»,
gritó, con la voz rugiendo de un miedo que lo impresionó por su intensidad. La alcanzó en 2 zancadas, agarrándola por los hombros. ¿Estás herida? No, creo que estoy bien, balbuceó ella. Lo siento mucho, Ronan. No la oyó. Solo sintió un alivio abrumador y aterrador al saber que estaba a salvo. Sin pensarlo, la atrajo hacia sí, aplastándola contra su pecho, hundiendo la cara en su cabello polvoriento. Ella se desplomó contra él. Sus propios brazos rodearon su cintura. Podía sentir cada línea de su cuerpo, el pulso frenético de su cuello contra su mejilla. Lentamente, aflojó su agarre, sus manos se movieron para acunar su rostro. Su mirada se posó en su boca. El mundo se estrechó. Se inclinó, conteniendo la respiración. Iba a besarla, pero entonces vio la mirada en sus ojos. Bajo la conmoción, vio un destello de rendición obediente. Vio a la mujer que sentía que tenía una deuda con él. No podía hacerlo. Se detuvo, sus labios flotando a 1 pulgada de los de ella. Luego se apartó, el movimiento brusco y decisivo. El momento se rompió. El alambre entre ellos se rompió. Esa noche, el silencio en la cabaña era una manta sofocante. Finalmente, se levantó y caminó hacia el centro de la habitación. Mírame, Ronan, dijo, su voz tranquila pero firme. Me salvaste una y otra vez. Pero nunca dejaste que te lo agradeciera. Lentamente, deliberadamente, buscó los lazos de la vieja camisa militar que llevaba. ¿Te quedarás esta vez?, preguntó, su en voz baja y temblorosa, un desafío. Se quitó la camisa de los hombros, dejándola caer. Se quedó de pie ante él con su fina ropa, su piel resplandeciente, sus tenues cicatrices como grabados de plata en la espalda. No era una oferta de pago. Era una súplica para que la vieran deseada por quien era, no por lo que debía. Él se puso de pie, acortando la distancia entre ellos. Extendió la mano, sus manos callosas ahuecando su rostro. «Te deseo, ¿lo soy?», dijo, con la voz entrecortada, un susurro roto. «Pero no porque sientas que me debes algo». Una lágrima escapó de su ojo. Luego otra. No emitió ningún sonido, pero sus hombros comenzaron a temblar con sollozos silenciosos y desgarradores. La vergüenza, la crueldad, las pérdidas, todo brotó a raudales. Lloró por los hombres que la habían tomado sin pedir, por la bondad que no sabía cómo aceptar. «Eso no te hace menos», le dijo, con una convicción tan sólida como las montañas. «Eso te hace más valiente que la mayoría de los hombres que he conocido». La atrajo suavemente hacia sí, abrazándola mientras lloraba. Y cuando sus sollozos finalmente se calmaron, él inclinó su rostro hacia el suyo. El beso, cuando llegó, no fue algo ardiente, sino tan suave y vacilante como el amanecer. Fue un beso de profunda y dolorosa ternura, una conversación silenciosa entre 2 almas heridas. Hablaba de dolor compartido y de una esperanza frágil y embellecedora. Cuando él se apartó, apoyó su frente contra la de ella. «Vaya», susurró, «el nombre es una plegaria». Ella no respondió con palabras. Simplemente tomó su mano y lo condujo a la cama. Se acostó y palmeó el espacio a su lado. Él se acostó a su lado y ella se acurrucó a su lado, apoyando la cabeza en su pecho, justo sobre el latido constante y pesado de su corazón. Su brazo la rodeó instintivamente. No se trataba de deseo. Se trataba de refugio. Por primera vez desde que la sacó del río, mi sueño se durmió en paz verdadera y absoluta, a salvo en los brazos del hombre que la había visto destrozada y la había llamado valiente.